entramos en el mes de septiembre, un mes muy especial, porque es el mes que las iglesias evangélicas tratamos de poner un énfasis en la importancia de la palabra de Dios, que siempre lo decimos, por supuesto, pero que se pone un énfasis especial. Por eso a los que tienen los Facebook y demás, ven que Sociedades Bíblicas manda mensaje y demás, y se hacen mucha promoción de la Biblia como la palabra de Dios fundamental para la base de nuestra fe, de regla, de fe y práctica. Por eso quiero en esta noche la palabra la titulo El poder de la palabra. El poder de la palabra para avanzar en el reino de Dios, para que el trigo crezca, para que la buena semilla crezca. Hay un poder que es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de vivir el mensaje de Dios, de tener en nuestra vida la palabra de Dios. El profeta Jeremías recibía palabra de Dios en medio de un montón de situaciones y de falsa profecía. Había falsos profetas y estaba lleno de profetas que decían lo que querían y decían cualquier cosa para que la gente esté contenta. Eran profetas que hablaban un mensaje que no era el mensaje de Dios, lo que Dios quería, y Dios lo confronta por medio del profeta Jeremías y dice en 23-29 de Jeremías esta palabra poderosa: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. El Señor dice: mi palabra no es un mensaje así nomás. Mi palabra no es solamente un mensaje de ética. Mi mensaje no es solamente una palabra que hace bien y que nos hace sentir bien. Dice el Señor: mi palabra es fuego, mi palabra es martillo que rompe los corazones endurecidos, las vidas duras, y que las hace pedazos, dice el Señor, para poder formar algo grande para su gloria y su honra. Y la respuesta es predicar la palabra de Cristo, proclamar a Cristo, proclamar al Señor. Esa es la palabra que rompe la roca. Esa es la palabra que transforma el corazón. Es la palabra que realmente va a llenar al mundo. En este tiempo de estrategias, uno mira, que a mí me gusta, ya lo digo siempre, mirar, estar informado, me gusta todo. Y estos tiempos de elecciones nacionales que se vienen, lo cual es muy bueno, y oramos por nuestro país, y oramos por los que nos gobiernan. Vemos cada uno hace su estrategia, cada uno prepara su plan, y discuten si uno tiene un plan, el otro no tiene un plan, cómo va a ser y demás. Y bueno, que Dios guíe y que sea lo mejor para nuestro país. Yo no quiero entrar en eso. Lo que quiero decir, que el reino de Dios también tiene una estrategia, que el reino de Dios tiene una herramienta poderosa, un arma poderosa, que es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es el instrumento de Dios para entrar a lo profundo, para abrir brecha, para romper estrategias del enemigo, para traer luz. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios tiene ese poder. Y la iglesia, hermano, y la generación de conquista y gobierno que se tiene que levantar no debe estar basada en otra cosa que la palabra del Señor, en el evangelio de Cristo y lo que Él tiene para nuestra vida. Si no, todo lo que hagamos fuera de la palabra de Dios será endeble, no tendrá consistencia, y las primeras dificultades lo tumbarán, y pasará el tiempo y veremos resultados negativos en vez de resultados positivos. Cuando no se vive la palabra de Dios, la mala semilla empieza a crecer. Cuando no se pone en práctica lo que Dios tiene, el enemigo gana territorio, roba, mata y destruye. Pero cuando se vive la poderosa palabra de Dios, hay vida y vida en abundancia. El árbol es plantado junto a las corrientes de agua, da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hacemos prosperará para la gloria de Dios. Prosperará para la gloria de Dios. Prosperará en tu vida, prosperará en tu casa, prosperará en tus sueños, porque Dios es fiel a su palabra. Lo que Él dice no cambia. Cielo y tierra pasará, mas su palabra jamás pasará. Por eso, si el proyecto de la iglesia, el proyecto de Dios para su pueblo, el establecer el reino, es que avance, que crezca y que ganemos territorio que el enemigo ha tomado, no hay otro camino, no hay otro destino que proclamar la poderosa palabra de Dios. Y quiero darte 2 o 3 pensamientos sobre esto y leer un poco. Lo voy a tratar de leer rápido. Le he pedido ya perdón al negro porque le di para que escriba un montón de cosas. Mañana cuando lo pase en la tele va a tener que tipear. Pero quise resumir en el libro de Hechos, en 2 capítulos, un poco de lo que es la proclamación de la palabra. La proclamación de la palabra. Porque el reino de Dios avanza, el reino de Dios avanza. ¿El reino de Dios está en tu vida? El reino de Dios avanza.
gana terreno cuando proclamamos el Evangelio, la palabra eterna de Dios. En el Nuevo Testamento, y en especial en el libro de Hechos, vas a encontrar que aparecen casi como sinónimos la palabra de Dios o el Evangelio. Es decir, el Evangelio es el eterno mensaje de Dios para la humanidad. El Evangelio, las buenas noticias que Dios en Cristo nos quiere dar vida, perdón, reconciliación, transformación. Y entonces vas a encontrar casi como sinónimo que se habla de la palabra de Dios o del Evangelio. Y la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, que vamos a leer, vamos a ver que era una iglesia basada en esta palabra y proclamaba con toda la fuerza la palabra de Dios. Por eso voy a leerte. Voy a ir leyendo capítulos, versículos salteados. Primero capítulo 1, versículo 1, como arranca. Capítulo 3, capítulo 4, versículo 1. Tengo aquí varios pasajes por eso. Dice que mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, ¿qué pensás que le hablaban a la gente? El Evangelio. Estaban predicando el Evangelio. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Era bien cerquita de que Cristo había ascendido a los cielos y nació la iglesia y están predicando. Salto al versículo 11. Los apóstoles les dijeron a ellos, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo los cielos otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación, quedaban asombrados, reconocieron que habían estado con Jesús. ¡Qué tremenda palabra! Estoy resumiendo, en esta semana aprovechá y lee el capítulo entero. Pero la osadía, los religiosos, los que se ponían en contra del mensaje de la predicación, los cuales querían parar, dice que no podían dejar de reconocer y de ver que estos dos hombres, Pedro y Juan, que eran unos pescadores, que no tenían preparación, habían estado con Jesús y los confrontaban. Y como algunas veces les he dicho, a los que están confrontando Pedro y Juan, eran a las mismas autoridades que habían llevado hacía poco tiempo atrás a Jesús a la cruz. Eran autoridades que tenían poder para tomar sobre sus vidas, como ya vamos a leer. A ellos están proclamando la palabra y al pueblo con toda fuerza. Salto al versículo 16. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. ¿Recuerdan el paralítico que le dieron en el nombre de Jesús que reciba sanidad sobre su cuerpo? Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Ellos decían, ¿qué hacemos para parar esta prédica, esta proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio? Y aparte hay evidencia de lo que están diciendo. Y no sabían cómo hacer. Pero para evitar, versículo 17, que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en el nombre de nadie. Para que no vuelvan a hablar en el nombre de nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿esto es justo delante de Dios, obedecerle a ustedes en vez de obedecerle a Él? Juzguen ustedes mismos, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Bendito sea el Señor. Están predicando con toda la fuerza y el enemigo se siente molesto. Porque están usando el arma poderosa de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. Versículo 29. Ahora, Señor, ellos se van a la iglesia, se juntan con la iglesia. Y entonces están junto con la iglesia y dice, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas. Y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado,
Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia llena del Espíritu. Una iglesia que dice el reino tiene que avanzar y la arma poderosa, la herramienta poderosa para que el reino avance es la predicación de la palabra, del evangelio. Iglesia de Jesucristo, es tiempo de salir a gritar a los cuatro vientos el nombre de Cristo, que en Él hay salvación, que en Él hay vida, porque la mala hierba está gritando muerte, destrucción, llevándose vida, y la iglesia debe levantar el nombre de Cristo con toda la fuerza, sin temor alguno, y aunque haya amenazas, sigue el relato en el capítulo 5 de lo que está sucediendo, y en el versículo 17, ellos están enseñando y predicando en el templo, le habían prohibido que no lo hagan, capítulo 5, versículo 17, el sumo sacerdote y todos sus partidarios, todos los séquitos que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. El enemigo siempre trabaja. Y yo me lo imagino a este grupo de sacerdotes y sus partidarios. Me lo imagino los líderes y el equipo por atrás andando, y dice, lleno de envidia por lo que estaba pasando. Versículo 18. Estos arrestaron a los apóstoles y lo metieron en la cárcel común. Versículo 19. Pero en la noche un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y lo sacó. ¿Qué le dijo el ángel? Versículo 20. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Predica, habla, le está diciendo el Señor. Hay amenazas, están llenos de ira, están enojados. Predica la palabra. El diablo está robando, está matando. Predica la palabra. En la casa hay situaciones difíciles. Predica la palabra. Exalta a Cristo. Haz lo que es lo mejor para que se termine la obra de la maldad. Versículo 40. Después que tuvieron otro salto al versículo 40, ustedes van a aprovechar más en la semana y leer los 2 capítulos enteros. Estos que tenían poder, o autoridad, mejor dicho, autoridad para reaccionar, para querer frenar, estos llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso salieron. Así pues que los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Cristo, está hablando. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Amén. El arma poderosa de avance del pueblo de Dios, del establecimiento del reino de Dios, es el mensaje de Cristo. Es proclamar un mensaje vivo de Cristo. Es anunciar la obra de Cristo. Lo que este mundo que tiene tanta confusión, lo que este mundo proclama, no hay forma de contrarrestar lo que no sea a través de la predicación del Evangelio de Cristo. A través de lo que Dios tiene. Lo que la iglesia necesita hacer no es entrar en controversia. Nosotros no tenemos que entrar en controversia, no tenemos que entrar en esa puja. Lo que tenemos que predicar es el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es suficientemente poderoso para cambiar aún a los opositores, porque dice que muchos sacerdotes de estos después se entregaban a Cristo. Y los que no se entregaban a Cristo endurecían sus corazones y se ponían más violentos, porque cuando el corazón se cierra, el diablo aprovecha para manifestar más y más su poder. Entonces, el arma, hermanos, la herramienta para contrarrestar y para que el reino de Dios se establezca, es proclamar la palabra, proclamarla en tu casa,
Proclamala en tu matrimonio, proclamala sobre tus hijos, proclamala sobre tus sueños, proclamala en tu lugar de influencia. Levanta a Cristo, habla del mensaje del Señor, sé instrumento, habla, no calles, no te calles, no te calles, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para predicar a Cristo. Para anunciar al mundo a Cristo, porque se podrán reír, se podrán burlar, podrán decir muchas cosas, pero cuando llega el momento del dolor, cuando llegan los momentos tristes, como hemos tenido que vivir más de una vez en estos días, estando en la sala velatoria aquí de Galvez, en distintas situaciones, cuando llega ese momento, no hay más respuesta que Cristo, no hay otra respuesta que Cristo. El único que da vida y vida eterna se llama Jesucristo. Por eso proclamamos la palabra de Cristo, al que da vida y vida para siempre. Pero esa palabra debe ser tomada con todo el corazón. Encontramos los siguientes términos que se usan en estos pasajes que leímos recién. Hablar, enseñar, proclamar, comunicar, anunciar, son todos sinónimos de estar hablando del mensaje de Cristo. ¿Qué hablas en tu casa? ¿Cuál es la charla con tus hijos? ¿Vos querés ver a tus hijos en bendición? Que estos sinónimos, tu hablar, tu enseñar, tu proclamar, tu comunicar, tu anunciar, sean la palabra de Cristo. Sobre tu matrimonio, que sea anunciar, hablar, compartir la palabra de Cristo. Sobre tu área de influencia, que tu hablar, tu decir sea la palabra de Cristo. Encontramos esta verdad, hermanos queridos. La generación de conquista y gobierno avanza por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Y si había iglesia llena del Espíritu Santo, es la iglesia en Hechos de los Apóstoles. A días de haber recibido el bautismo, el poder de lo alto, el Cristo vivo, poderoso, y lo que esta iglesia hacía para establecer el reino, para contrarrestar la mala semilla, era proclamar la palabra del Señor. Yo te animo a proclamar la palabra del Señor, proclamar la palabra de Cristo en todo lugar. Ante cualquier situación adversa, proclamar la palabra de Cristo. Tiene suficiente poder. El reino de Dios avanza, gana terreno, proclamando la persona de Cristo, el vencedor. Si nosotros vemos ahí, lo que ellos decían una y otra vez, era que predicaban a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Mesías. Ellos no enseñaban otra cosa, no entraban en disputa, no entraban en otras situaciones. Lo que predicaban eran a Cristo. Porque la palabra de Cristo siempre va a confrontar a la persona a tomar una decisión. Y va a blanquear la situación. Si se pone del lado de Cristo o si se pone en contra de Cristo. Siempre la palabra de Dios va a ponernos en esa disyuntiva. Y quien se pone en contra de la palabra de Cristo siempre será avergonzado. Porque Jesús jamás avergonzará a los que confían en Él. Jamás los dejará, jamás los abandonará. Ni ninguna de sus promesas dejará de cumplir en tu vida. Él es fiel. La proclamación de la persona de Cristo, de su obra, es la proclamación de aquel que venció al que sembró la mala hierba. Proclamar a Cristo es proclamar al que venció, al que sembró la mala hierba. Proclamar a Cristo en tu vida, en tu casa y en el lugar de tu influencia es proclamar a aquel que venció, al que sembró la mala hierba, que roba, mata y destruye, que ahoga. Por eso hay que anunciar a Cristo. La proclamación del Evangelio es el grito de guerra de la generación de conquista y gobierno. Es el grito de guerra a las tinieblas. Es el grito de guerra a la maldad. En su nombre tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Proclamar a Cristo el Evangelio es el grito de guerra, hermanos. Una iglesia que está viva es una iglesia que sale a predicar, que sale a anunciar, que sale a proclamar, que sale a decirle al mundo que se vuelva a Cristo, que es la única esperanza. La iglesia, de hecho, que leíamos recién, hacía esto todos los días y no paraba de hacerlo. Y era un grito de guerra tan profundo que las tinieblas se levantaban. Y cuando ellos tenían tanta paz, tanta seguridad de parte de Dios, que aun cuando los azotaban por predicar el Evangelio,
Dice que salían con gozo, con alegría, por haber sido tenidos por dignos de padecer por Cristo. ¿Qué diferencia un evangelio aguachado que se predica en este tiempo? ¿Qué diferencia un evangelio de ofertas? ¿Qué diferencia? Por eso, de cada 3 evangélicos, en Argentina se dice que 2 están afuera de la iglesia. Porque padecer por Cristo parecería que no se debe predicar. Que te digan que ser un cristiano es ser un dinosaurio. Que llevar tu familia como Dios quiere y a tus hijos es estar fuera de la onda. Déjame fuera de la onda, quiero vivir lo que Dios tiene. Quiero proclamar lo que Cristo tiene. Porque eso es bendición, eso es vida. Y después ves los frutos, lo que sucede. Por eso quiero proclamar esto con todo el corazón. Proclamar el evangelio es el grito de guerra para que la gente se vuelva al Señor. Es enfrentar a las tinieblas. Los apóstoles, cuando fueron confrontados, vemos en la predicación de ellos que su predicación era cristocéntrica. Cuando le dijeron a los apóstoles que se callaran, que no hablaran más, dice en el versículo 11 y 12, Jesucristo es la piedra desechada por ustedes los constructores, que ha llegado a ser piedra cabeza del ángulo. De hecho, dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre dado a los hombres mediante los cuales podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra salida, no hay otro camino. Se llama Jesucristo y se lo decía en la cara a los que habían crucificado a Jesucristo. Por eso a este mundo lo que necesita es que se le predique un evangelio sin vuelta. Un evangelio de que Jesús es la esperanza, porque va a ir de mal en peor y la mala hierba va a seguir creciendo. El apóstol Pablo, una predicación apostólica, dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21-24, ya que Dios en sus sabios designios dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Este texto le rompe la cabeza a cualquiera. 2000 años atrás, inspirado por Dios, ya que Dios en sus sabios designios dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana. Porque uno podría decir, a través de la reflexión, a través del pensamiento, a través de, como la misma Biblia dice, ver la creación, tendríamos que llegar a descubrir a Dios. A través de ver tu vida, a través de ver cómo funciona tu vista, tus oídos, tus sentimientos. A través de la sabiduría uno podría reconocer que tu vida no es obra de la evolución, que tu vida no es obra de un mono que evolucionó, que tu vida no es obra de que chocaron unos átomos por el universo, que tu vida es un plan y es un diseño de Dios. Y por eso fuera de Dios no podemos funcionar. Pero dice, pero a Dios le agradó que la gente no le conozca por la sabiduría. Por eso la sabiduría envanece y le cuesta tanto a la persona reconocer a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero a Dios le agradó salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. Este evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay salvación fuera del evangelio. No hay salvación fuera del evangelio. Vemos los países desarrollados con la máxima sabiduría y el humanismo al máximo en Europa,
que no saben qué hacer con los inmigrantes desesperados por la guerra, que toda la sabiduría del hombre se termina, que toda la sabiduría del hombre no tiene soluciones, que el único que cambia la vida es Cristo. Por eso, el arma poderosa de la generación de conquista y gobierno es el arma de predicar a Cristo. Para algunos va a ser locura, para otros va a ser tropezadero, pero para los que creen es salvación. Para los que creen es salvación. Y termino, te prometí ser rápido, espero que haya sido así, que el reino de Dios avanza, gana terreno, proclamando la palabra, el evangelio, pero una palabra y un evangelio vivido y experimentado. Un evangelio vivido y experimentado. El mensaje que tenemos que llevar adelante no es de una teoría, no es de una filosofía, ni siquiera de una religión. El mensaje que los apóstoles llevaban adelante y el mensaje que este mundo necesita en este tiempo es el mensaje de vidas cambiadas, transformadas, que experimentan en el diario vivir el poder del evangelio. No se le habla de teoría, no se le habla de filosofía, no se le habla de un pensamiento más entre muchos más. Se habla de experiencia de vida. Se habla de lo que Cristo hizo en el corazón y en la vida. Cuando lo confrontan a los apóstoles, cuando quieren hacerlos callar, cuando los amenazan, cuando sabían que los que le amenazaban podían quitarle la vida. Y de hecho, después a Jacobo le cortan la cabeza. De hecho, a Esteban lo matan a piedrazos. De hecho, llevaron adelante muchas de las amenazas que habían dicho. De hecho, se cumplió muchas cosas. Pero ante la amenaza de la religión y del infierno, los apóstoles dijeron, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerle a ustedes en vez de obedecerle a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hemos visto el poder de Dios. Hemos visto el amor de Dios. Hemos escuchado su gracia. Hemos visto darle vida a la niña muerta. Hemos visto multiplicar el pan y los peces y darle de comer a la multitud. Le vimos en la cruz. Le vimos resucitado. Vimos su amor, su mano extendida. Y no podemos callar de contar y decir lo que hemos experimentado. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Ese es el mensaje para que la iglesia avance, para que el reino de Dios avance, para que se establezca el reino. Cada reunión que hacemos y que disfrutamos y que nos bendicen, no es solamente para eso, es para que haya gente que pueda cambiar su vida, encontrar el mensaje que transforma el corazón de verdad. Porque cuando se cree la palabra, dice el Señor, ¿no es acaso mi palabra? ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. La palabra de Dios es tan poderosa que dice que todo fue creado por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía por la palabra de Dios. Dios dijo y las cosas suceden. Si uno quiere ir por el camino de la sabiduría, no encontrará a Dios. Si uno quiere ir por el camino de pedir señales, no encontrará a Dios. Si uno quiere analizar la cruz, no encontrará a Dios. Porque a Dios sin fe es imposible agradarle. Pero para el que cree, la palabra transforma su vida. Pedro y Juan, simples pescadores, confrontados por Cristo, salvados por Cristo, perdonados por Cristo, llenos del Espíritu Santo. La gente y las autoridades y los doctores de la ley decían, no podemos negar que han estado con Jesús. No podemos. Y ahí en este discurso que yo lo adelanté, está el sabio del momento, Gamaliel, que le dice,
No le hagan nada, no les peguen más, no lo azoten ni le quieran quitar la vida, porque tal vez se van a encontrar peleando contra Dios. No pelees con Dios. Hacete amigo de Dios. No pelees con el que te puede dar vida. Ni calles. Sigue anunciando a todo este mundo que hay una sola respuesta. Se llama Jesucristo.